¿Desapareció la reina Amelia de Orleans sin dejar rastro? Su misteriosa desaparición en el siglo XIX sigue siendo un enigma. Descubre la verdad detrás de este intrigante misterio. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la opulencia de la corte francesa, los bailes deslumbrantes, la elegancia, y en medio de todo ese brillo, una reina que desaparece. Amelia de Orleans, princesa de la realeza, esposa del rey Luis Felipe, un día simplemente, se desvanece. Sin rastro, sin nota, sin explicación. Solo un vacío donde antes existía una figura importante en la vida pública europea. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que ha resonado a través de los años, una pregunta que sigue sin respuesta. Su desaparición no fue un simple evento, fue un misterio que envolvió a toda Europa. Las especulaciones comenzaron inmediatamente. ¿Un secuestro? ¿Una huida secreta por amor? ¿Un complot palaciego? Cada teoría, tan intrigante como la anterior, solo alimentaba la fascinación y la confusión alrededor de su caso. La falta de pistas hizo que el enigma se volviera aún más irresistible, alimentando el interés de historiadores y aficionados al misterio durante generaciones. Tú, como yo, te preguntarás, ¿qué fue lo que realmente le sucedió a Amelia? ¿Por qué decidió desaparecer sin dejar rastro? ¿Existe una verdad oculta, un secreto que la historia ha mantenido celosamente guardado? El misterio persiste, desafiando cualquier intento de resolución definitiva. En este vídeo, vamos a explorar las teorías más fascinantes, a analizar las pruebas existentes y a sumergirnos en la vida de esta enigmática reina, intentando desentrañar el misterio de su desaparición. Pero antes de su misteriosa desaparición, ¿quién era realmente Amelia? Nació en el seno de una familia real, rodeada de lujos inimaginables para la mayoría. Palacios imponentes, criados a su servicio, una educación exquisita, todo parecía perfecto en la superficie. Sin embargo, detrás de esa fachada de privilegio, se escondían secretos que incluso hoy nos resultan desconcertantes. Su infancia, aunque aparentemente idílica, estuvo marcada por una rigidez protocolaria que la sofocaba. Las lecciones de etiqueta, las rígidas normas de la corte, la presión constante por mantener una imagen impecable, todo ello contribuyó a crear una joven princesa con una personalidad compleja, llena de contradicciones. Se dice que Amelia poseía un espíritu libre, rebelde incluso, que chocaba con las expectativas de la rígida sociedad de la época. Prefería la compañía de los libros a las fiestas fastuosas, y sentía una fascinación por el arte y la cultura que contrastaba con la superficialidad que la rodeaba. ¿Fue esta rebeldía la que la llevó a tomar decisiones tan inesperadas? Pero su vida palaciega no estaba exenta de sombras. La familia Orleans, aunque ostentaba poder y riqueza, era un hervidero de intrigas y escándalos. Tú te preguntarás, ¿qué tipo de secretos ocultaban tras las paredes de sus suntuosos palacios? Rivalidades entre hermanos, disputas por la herencia y romances prohibidos eran el pan de cada día. Las ambiciones políticas de algunos miembros chocaban frontalmente con los intereses de otros, creando un clima de tensión constante. Recuerda que el poder en la corte francesa era un juego peligroso, donde cada movimiento podía tener consecuencias devastadoras. Las alianzas se forjaban y se rompían con la misma facilidad con la que se servía el té en una tarde soleada. Escándalos amorosos y rumores de infidelidades salpicaban la imagen pública de la familia, manchando su reputación. Amelia, creciendo en este entorno, se vio inevitablemente envuelta en la maraña de secretos y mentiras que definían la vida en la corte. Era un mundo de apariencias, donde la verdad se ocultaba tras una máscara de lujo y refinamiento. Pero volviendo a Amelia, su educación fue tan rigurosa como la de cualquier heredera al trono. Imagina clases de historia, geografía, idiomas francés, inglés, alemán, probablemente incluso italiano, y por supuesto, etiqueta cortesana. Aprendió a moverse con gracia, a conversar con la nobleza, a dominar el arte de la diplomacia silenciosa, tan crucial en las intrincadas redes del poder europeo. Desde temprana edad, le inculcaron la importancia de su posición, la necesidad de mantener la compostura y el control, incluso ante las mayores adversidades. Además de las materias académicas, su formación incluía música, pintura y baile, actividades consideradas esenciales para una princesa. No se trataba solo de adornar su tiempo libre, sino de refinar su inteligencia, su gusto y su capacidad para brillar en la sociedad.
Piensa en las horas dedicadas a perfeccionar su escritura, su caligrafía, la elegancia de su porte, cada detalle cuidadosamente moldeado para convertirla en la imagen perfecta de una reina. La corte era su aula, y cada interacción, una lección. Observaba a los cortesanos, aprendiendo a descifrar sus intenciones, a navegar las complejidades de las alianzas y rivalidades. Las fiestas, los bailes, las ceremonias oficiales, todo contribuyó a su educación política, enseñándole la sutil danza del poder, la importancia de las apariencias y la necesidad de mantener una imagen impecable. En ese entorno tan competitivo, debía aprender a protegerse, a ser astuta, a manejarse con inteligencia y discreción. Pero esa vida privilegiada se vio truncada demasiado pronto. Imagina a una pequeña Amelia, rodeada de lujos, pero con una sombra constante, la muerte prematura de su madre. Un golpe brutal para una niña tan pequeña, que seguramente marcó profundamente su personalidad y su visión del mundo. Recuerda que, en aquella época, la mortalidad infantil era alta y la pérdida de un progenitor era algo relativamente común, pero eso no disminuye el impacto de la tragedia en su tierna edad. La ausencia de su madre dejó un vacío difícil de llenar. Piensa en la falta de esa figura materna, en la fragilidad que debió sentir al perder a la persona que la amaba y protegía incondicionalmente. Esa herida se convirtió en una parte integral de su infancia, modelando sus acciones y decisiones futuras. A pesar de la opulencia que la rodeaba, la tristeza y la soledad seguramente habitaban en su corazón. Añade a ese dolor la presión de ser una princesa, de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de una familia real. Imagina las expectativas que pesaban sobre ella, la necesidad de comportarse con una compostura que, a su edad, debía resultar abrumadora y casi inhumana. La tragedia de la pérdida materna, combinada con las presiones de su estatus, la convirtieron en una joven marcada por la tristeza y la soledad, a pesar de su privilegiada posición. Un golpe brutal para una niña, sí, pero la vida, incluso en la realeza, sigue su curso. Llegó la edad en la que el matrimonio se convertía en un tema inevitable. Para ti, Amelia, princesa de Orleans, el futuro se presentaba como una intrincada danza de alianzas políticas y posibles amores. Se acercaban los primeros pretendientes, jóvenes príncipes y nobles de toda Europa, cada uno con sus propios intereses y ambiciones. Recuerda esos primeros encuentros, esos bailes en palacios iluminados por candelabros, donde la música y la conversación eran una cortina tras la cual se tejían las verdaderas negociaciones. Cada sonrisa, cada mirada, cada palabra cuidadosamente escogida, todo formaba parte de un juego complejo, donde el amor se mezclaba con la estrategia política. ¿Cuánto de genuino había en esas atenciones? ¿Cuánto era simple cálculo? Tú, Amelia, te encontrabas en el centro de un tablero de ajedrez real. Cada pretendiente representaba una pieza con un valor estratégico distinto. Un matrimonio podía fortalecer alianzas, asegurar territorios, o simplemente consolidar el poder de la familia Orleans. Pero, ¿qué pasaba con tus propios deseos? ¿Tenías alguna voz en este juego de poder, o simplemente eras una pieza más en el tablero? Así que ahí estaba, Amelia, con la pesada corona de la expectativa real presionando sobre sus jóvenes hombros. La propuesta llegó, un matrimonio conveniente, una unión política estratégica para consolidar alianzas y asegurar el futuro de la dinastía. No era un cuento de hadas, ni un romance apasionado, sino un tratado firmado con tinta invisible, un contrato sellado con un beso frío. El pretendiente, un príncipe de un reino vecino, un hombre del que apenas sabía nada más allá de su título y su linaje. ¿Amor? Eso era un lujo que la realeza podía permitirse solo en contadas ocasiones, y en su caso, era un concepto tan lejano como la luna. Su futuro, su vida, estaba siendo decidido por otros, en un tablero de ajedrez donde ella era solo una pieza más. El peso de la tradición, la presión social, la obligación de mantener el orden establecido. Todo eso se cernía sobre ella. Su propia opinión, sus deseos, sus sueños, parecían insignificantes ante la magnitud de las decisiones que se tomaban en su nombre. Era un sacrificio que se le pedía, un deber que debía cumplir, un sacrificio por el bien del reino, aunque a costa de su propia felicidad. Así que, ¿te imaginas? Bailes de gala en salones gigantescos, con candelabros relucientes y música que te hacía sentir como en un sueño. Vestidos de seda, joyas que destellaban, pero detrás de ese brillo, un estricto protocolo te dictaba cada movimiento, cada palabra.
Un simple error podía ser un escándalo en la corte. Cada mirada, cada gesto, observados bajo el implacable escrutinio de la nobleza. Las lecciones de etiqueta, de idiomas, de música, horas y horas dedicadas a la formación de una princesa, a moldearte para ser la esposa perfecta, la reina ideal. Te enseñaban a controlar cada emoción, a mantener la compostura ante cualquier situación. La libertad era un lujo que no podías permitirte. Tu vida estaba regida por un horario inflexible, cada minuto dedicado a una tarea específica, sin margen para la espontaneidad. Pero aún dentro de esa jaula dorada, había momentos de soledad, de reflexión. Las paredes del palacio, aunque adornadas con lujo, podían ser opresivas. A pesar del brillo, la opulencia, la vida en la corte era una prisión dorada, donde el lujo se mezclaba con la rigidez del protocolo, y la libertad personal era un sueño lejano. Y tú, Amelia, lo sentías más que nadie. Pero ese brillo cegaba. Debajo de la superficie, la corte era un hervidero de intrigas. Amelia, con su encanto natural, se ganó algunas amistades sinceras, mujeres que veían en ella una aliada contra las chismes y las rivalidades constantes. Pero otras la miraban con envidia, recelosas de su belleza y de la atención que recibía del rey. La rivalidad con otras damas de la corte era palpable. Algunas, de familias poderosas y con ansias de influencia, veían en Amelia una amenaza a su posición. Sus susurros envenenados, sus miradas acusadoras, se convirtieron en una constante amenaza en la vida de la joven princesa. No todas eran enemigas declaradas, pero la desconfianza era el pan de cada día. Y luego estaban los enemigos. Personajes con poder real, que veían en la influencia de Amelia una piedra en su camino. Quizás conspiraciones, quizás solo rumores, pero la sombra de la sospecha se cernía constantemente sobre ella, alimentando un clima de tensión y desconfianza que permeaba hasta el aire que respiraba. Pero esas alianzas no bastaban para silenciar los susurros. En los salones dorados, entre el tintineo de copas y la música de cámara, se hablaba de Amelia. Unos la veían como una mujer encantadora, incluso misteriosa, otros, con más recelo, comentaban su influencia, su cercanía a ciertos personajes influyentes. Se decía que poseía una belleza que hipnotizaba, una inteligencia que intimidaba, y un secreto que la envolvía como una fina niebla. Los primeros indicios de misterio comenzaron sutilmente. Una joya desaparecida, una carta encontrada en un lugar inesperado, una conversación interrumpida, pequeños detalles que, aislados, parecían insignificantes, pero que, unidos, comenzaban a tejer una red de sospechas. La ausencia de Amelia en algunos eventos sociales, justificada con excusas vagas, alimentaba la especulación. ¿Estaba enferma? ¿Había huido? ¿O algo mucho más siniestro había ocurrido? Tú, observador de esta historia, empiezas a sentir la tensión. La corte, antes un lugar de esplendor y superficialidad, ahora se transforma en un escenario de secretos ocultos y silencios inquietantes. Las conversaciones en voz baja, las miradas furtivas, el silencio cómplice, todo contribuía a alimentar la intriga que rodeaba a Amelia. ¿Qué se escondía tras esa máscara de elegancia y encanto? La respuesta, todavía, permanece oculta. Pero los susurros se convirtieron en gritos. La desaparición de Amelia no era un secreto más de la corte. Un día, simplemente, se desvaneció. Su habitación vacía, sus pertenencias intactas, solo un silencio inquietante que resonaba en el palacio. La noticia llegó a oídos del rey, quien, inicialmente, minimizó el evento, atribuyéndolo a un capricho de la princesa. Pero la insistencia de la nobleza y el creciente malestar público obligaron al monarca a actuar. Se inició una investigación discreta, encabezada por el prefecto de policía, un hombre curtido por años de lidiar con los bajos fondos de París. Sus hombres comenzaron a rastrear los movimientos de Amelia en las semanas previas a su desaparición. Entrevistas con criados, guardias, y algunos de sus conocidos más cercanos, resultaron en un torrente de información contradictoria, rumores y especulaciones que solo profundizaban el enigma. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. Algunos hablaban de un amante secreto, otros de una huida premeditada para escapar de un matrimonio concertado. La verdad, sin embargo, permanecía oculta tras una cortina de misterio. La investigación se extendía como una mancha de tinta, manchando la reputación de la corte y alimentando aún más los rumores.
Tú, como espectador, te encuentras ahora en el corazón de este misterio, ¿qué crees que sucedió realmente? Un carruaje fantasma, dicen algunos. Una figura encapuchada vista de lejos, según otros. ¿Tú te preguntas, qué hay de cierto en estas historias? Testimonios contradictorios inundan la corte, Amelia en un convento, huida con un amante, incluso la posibilidad de un secuestro. Pero las pruebas son inconsistentes, las declaraciones, vagas. Unos dicen haberla visto en una pequeña villa cercana, comprando pan. Otros, en un puerto, embarcando en un navío rumbo a América. Un pescador asegura haberla reconocido en el mar, a bordo de un barco de vela, con la mirada perdida en el horizonte. Una monja del convento de Santa Clara jura que una mujer con su descripción, pero con el rostro oculto por un velo, buscó refugio allí durante unos días. Pero ninguna de estas pistas lleva a una respuesta definitiva. La confusión reina. ¿Son estas apariciones reales o producto de la imaginación y la desesperación? La falta de pruebas físicas, la inconsistencia de los testimonios, la ausencia de un móvil claro, todo contribuye al misterio. Cada detalle se convierte en una pieza de un rompecabezas que parece imposible de armar. Y tú, mientras te adentras en este laberinto de información contradictoria, te preguntas, ¿dónde está Amelia? ¿Qué pasó realmente con la reina que desapareció sin dejar rastro? Tú, decidido a desentrañar el misterio, te adentras en el Palacio Real. Sus corredores, silenciosos y polvorientos, parecen susurrar secretos. Cada habitación, un nuevo enigma. Observas las paredes, buscando algún detalle inusual, una marca, una inscripción que te dé una pista sobre el paradero de Amelia. El peso de la historia te envuelve. La opulencia del pasado contrasta con la inquietante sensación de vacío que reina ahora. Te detienes en el dormitorio de Amelia. La cama está deshecha, como si la hubiera dejado con prisa. Sobre la mesita de noche, un libro abierto a una página marcada con un delicado ramillete de flores secas. ¿Un mensaje oculto? Cada objeto, cada detalle, te habla de una vida interrumpida, de una partida precipitada. La ausencia de Amelia se palpa en cada rincón de la habitación. En el estudio, descubres un baúl antiguo, cerrado con llave. Su madera oscura, desgastada por el tiempo, guarda celosamente sus secretos. Intentas abrirlo, pero está fuertemente asegurado. ¿Qué contiene en su interior? ¿Una carta, un diario, un objeto que pueda revelarte el destino de la reina? La respuesta se esconde tras la cerradura, tras el misterio que guarda el baúl. Las paredes del palacio parecían guardar silencio, pero tú sabías que la historia no se contaba a sí misma. Necesitabas las piezas del rompecabezas que solo la investigación oficial podía ofrecer. Comenzaste a buscar documentos, cualquier rastro de la investigación tras la desaparición de Amelia. Los archivos, custodiados con celo, parecían resistirse a revelar sus secretos. Pero tú, obstinado, seguiste buscando. Encontraste una carpeta polvorienta, llena de informes oficiales, cartas y testimonios. Los informes eran confusos, llenos de contradicciones. Algunos insinuaban una posible negligencia por parte de la Guardia Real, su falta de vigilancia en el palacio. Otros hablaban de una investigación superficial, cerrada demasiado pronto sin esclarecer nada. ¿Habían ocultado algo? La pregunta resonaba en tu mente, cada vez más fuerte. ¿Era negligencia, o algo más siniestro? Entre las páginas amarillentas, encontraste un testimonio que te llamó la atención. Una criada del palacio describía haber visto a Amelia discutiendo acaloradamente con un hombre misterioso, poco antes de su desaparición. La descripción era vaga, pero la posibilidad de una conspiración cobraba fuerza. ¿Había alguien que quisiera silenciar a Amelia? ¿Por qué? Los informes oficiales apuntaban a varios sospechosos. Tu investigación te llevó a la familia de Amelia. Su propio hermano, Luis, un hombre con una reputación turbia y deudas de juego considerables, fue interrogado. ¿Podría haberla eliminado para heredar su fortuna? Las cartas encontradas en su escritorio mostraban una creciente desesperación económica, lo que no hacía más que alimentar las sospechas. Luego estaban sus amigos, la alta sociedad parisina. Personas con secretos ocultos tras sonrisas encantadoras. Una condesa, conocida por sus romances clandestinos y sus deudas de juego, fue investigada. ¿Un amante celoso?
¿Un conflicto por una herencia? Las posibilidades se multiplicaban, cada una más turbia que la anterior. La elegante fachada de la aristocracia comenzaba a desmoronarse ante tus ojos. Pero había más. Los enemigos. Amelia tenía una enemistad de años con la familia de un político rival. ¿Un acto de venganza política? Las intrigas palaciegas eran un laberinto de secretos y rencores, y la desaparición de Amelia parecía ser el punto final de una larga cadena de conflictos. ¿O era solo una coincidencia? Tú debías decidir. Pero Luis no era el único con motivos. Amelia tenía un amante secreto, un aristócrata influyente, según algunos rumores. ¿Podría este romance clandestino haber llevado a su desaparición? Imagina la presión social de la época, el escándalo que supondría una relación fuera del matrimonio. ¿Huyó con su amante para escapar de las consecuencias? ¿O fue este romance la causa de su desaparición? El dinero también juega un papel crucial. Amelia poseía una considerable fortuna. ¿Fue secuestrada por su dinero? Quizás alguien codició su herencia, planeando su desaparición para apoderarse de sus bienes. Piensa en las deudas de su hermano. ¿Podría haber estado involucrado en un plan para obtener acceso a la fortuna de Amelia? Y finalmente, el poder. Amelia pertenecía a una familia con gran influencia en la corte. ¿Era posible que su desaparición estuviera relacionada con algún juego político? ¿Fue eliminada para silenciarla o para que alguien más pudiera ascender en el poder? En la Europa del siglo XIX, la política estaba llena de intrigas y conspiraciones. ¿Fue Amelia una víctima de estas maquinaciones? Pero ¿y si el amante no era la clave? Imagina una conspiración palaciega, una red de intrigas tejida en las sombras de la corte. Alguien poderoso, quizás incluso alguien de la propia familia real, podría haber ordenado el secuestro de Amelia. Su desaparición podría haber servido a intereses ocultos, una estrategia para silenciar a una mujer incómoda, demasiado independiente o con información comprometedora. Piensa en las posibles motivaciones: una herencia disputada, un escándalo que amenazaba con sacudir los cimientos de la monarquía, o quizás, una simple cuestión de poder. Amelia, con su carácter fuerte y su inteligencia, podría haber sido percibida como una amenaza por aquellos que se aferraban al statu quo. ¿Habría alguien lo suficientemente audaz como para ordenar su desaparición? La teoría del secuestro abre un abanico de posibilidades. Podría haber sido un plan meticulosamente orquestado, con la participación de múltiples personas, o quizás, la obra de un solo individuo con suficiente poder e influencia. Independientemente de la escala de la conspiración, la pregunta persiste: ¿quién se beneficiaría de la desaparición de Amelia? Y, más importante aún, ¿quién tenía los recursos y la audacia para llevar a cabo un plan tan arriesgado? Pero ¿y si Amelia no fue víctima, sino artífice de su propia desaparición? Imagina a una joven princesa, sofocada por la rígida etiqueta cortesana, anhelando libertad. Un escape meticulosamente planeado, una nueva identidad cuidadosamente construida lejos del implacable escrutinio de la corte. ¿Te atreves a considerar que Amelia, cansada de la opresión, eligió un camino diferente, un camino hacia la anónima felicidad? Piensa en la posibilidad de una red de aliados secretos, personas dispuestas a ayudarla a borrar su pasado y comenzar de nuevo. Un viaje clandestino, una nueva vida en un país lejano, donde nadie la reconociera, donde pudiera ser simplemente Amelia. ¿Sería este el secreto mejor guardado de la reina desaparecida? Quizás renunció a su título, a su posición, a todo lo que representaba su vida anterior, por una vida tranquila, anónima. Una vida donde el peso de la corona no la agobiara, donde las intrigas palaciegas fueran un lejano recuerdo. ¿Te imaginas una vida así para ella? Una vida lejos de la opulencia y el drama, una vida sencilla y plena. Pero existe otra posibilidad, mucho más sombría. Imagina la presión insoportable de la corte, el peso de las expectativas, la soledad en medio del lujo. ¿Qué pasaría si, tras años de contención, la tristeza de Amelia se convirtió en una desesperación insoportable? Piensa en una joven princesa, brillante pero frágil, atrapada en una jaula dorada, sin escape a la vista. La teoría del suicidio plantea una tragedia silenciosa, un grito ahogado en los muros de un palacio. La familia real, preocupada por el escándalo, podría haber encubierto la verdad, presentando una desaparición misteriosa para proteger su imagen.
Un suicidio real mancharía el honor de la corona, ¿verdad? La ausencia de notas de suicidio o indicios claros no significa necesariamente que no ocurrió. El silencio, en este caso, podría ser el grito más desgarrador. Quizás, la presión social y el peso de la tradición fueron demasiado para ella. Amelia, una mujer adelantada a su tiempo, quizás no encontraba su lugar en una sociedad tan rígida y superficial. La carga de su propia existencia, la imposibilidad de expresarse libremente, podría haberla llevado a tomar una decisión desesperada, una decisión que la historia ha intentado ocultar bajo el velo del misterio. Tras la desaparición de Amelia, la búsqueda de respuestas se centró en sus pertenencias. ¿Habría dejado algún mensaje oculto? Tú te imaginas revisando cada cajón, cada baúl, cada rincón de su opulento apartamento. Las cartas, miles de ellas, escritas a lo largo de su vida, se convirtieron en el principal foco de atención. Pero la mayoría estaban desaparecidas. Un misterio dentro del misterio. Las pocas cartas que sobrevivieron al paso del tiempo estaban escritas en una caligrafía elegante, pero su contenido era críptico. Algunas frases parecían escritas en clave, otras simplemente carecían de sentido. ¿Serían estas pistas falsas o mensajes cifrados que ocultaban la verdad sobre su desaparición? Tú te encuentras inmerso en el apasionante, pero frustrante, intento de descifrar su significado. La investigación te lleva a expertos en criptografía histórica, a bibliotecas polvorientas donde se guardan los secretos del pasado. Cada pista, por mínima que sea, te acerca un poco más a la verdad, pero también te adentra en un laberinto de engaños y contradicciones. ¿Conseguirás desentrañar los misterios ocultos en esas cartas? ¿O la verdad seguirá siendo un enigma? Pero la verdadera esperanza llegó con el descubrimiento de sus diarios. No eran los diarios oficiales, llenos de eventos sociales y chismes de la corte, sino unos cuadernos escondidos, atados con un lazo desgastado. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, parecían guardar secretos más profundos que la desaparición misma. Tú te imaginas desempolvando cada uno de esos libros, sintiendo el peso de la historia entre tus manos, cada página un susurro del pasado. En ellos, Amelia no solo relataba sus intimidades, sino que también apuntaba encuentros secretos, nombres velados tras iniciales crípticas, y lugares que solo un conocedor de la corte podría descifrar. Había referencias a deudas ocultas, a un posible amante. ¿Acaso su desaparición estaba relacionada con estos encuentros clandestinos? Cada palabra te sumerge más en el misterio, ¿verdad? Un nombre aparecía repetidamente, Lord Ashworth. Un hombre poderoso, con conexiones en los círculos más oscuros de la corte. ¿Fue él quien la ayudó a desaparecer, o la obligó a hacerlo? Las entradas posteriores se volvían cada vez más fragmentarias, como si Amelia hubiera escrito apresuradamente, con la sensación de ser observada. ¿Sería esta la clave para resolver el enigma de su desaparición? La tensión crece con cada nueva revelación. Un hilo de seda deshilachado, casi invisible, sujetaba los diarios. Al desatarlo, con sumo cuidado, aparecieron objetos pequeños, delicados. Un broche de oro con una perla desgastada, un mechón de cabello rubio entrelazado con una cinta azul, y una pequeña llave de plata, oxidada por el tiempo. Cada pieza, un fragmento de la vida de Amelia, una pista que quizás nos revele su destino. El broche, examinado con una lupa, reveló una pequeña inscripción casi ilegible. Los expertos lograron descifrarla, un monograma, y unas iniciales que podrían pertenecer a alguien de su círculo íntimo. ¿Un amante? ¿Un enemigo? La llave, por su parte, fue probada en varios cofres y baúles antiguos, pero sin éxito. Su misterio permanece. El mechón de cabello, aunque frágil, conservaba su color. Análisis de ADN podrían revelar más información, pero el tiempo y la degradación podrían haber comprometido la muestra. Sin embargo, la cinta azul, a pesar de su deterioro, mantuvo su vibrante color. ¿Un indicio de una posible ruta de escape? ¿Un recuerdo precioso? Ese mechón, rubio ceniza, pertenecía a Amelia, lo confirmé. ¿Pero quién lo guardó? El mayordomo, Jean-Pierre, afirmó haberla visto por última vez en el jardín, recogiendo flores. Su testimonio, sin embargo, se contradecía con el de la cocinera, Mademoiselle Dubois, quien jura que vio a Amelia subir a un carruaje negro aquella tarde. Dos relatos, dos escenarios completamente distintos. ¿Cuál es la verdad?
Mademoiselle Dubois, una mujer de pocas palabras y mirada penetrante, describió el carruaje con detalles asombrosos, el escudo en la puerta, la forma de los caballos, detalles que, de ser ciertos, podrían llevarnos a la identidad del conductor y su posible implicación en la desaparición. ¿Pero por qué mentiría Jean-Pierre? ¿O quizás Dubois ocultaba algo más? Un tercer testigo, el jardinero, un hombre taciturno y de pocas palabras, solo confirmó haber visto a Amelia esa tarde, pero no aportó detalles relevantes. Su silencio, sin embargo, es tan elocuente como cualquier declaración. ¿Qué vio realmente? ¿Qué estaba ocultando? La contradicción en los testimonios crea un laberinto de posibilidades, cada una más desconcertante que la anterior. Pero hay algo que me dejó con la mosca detrás de la oreja, la inconsistencia en los testimonios. Jean-Pierre, el mayordomo, la vio en el jardín, ¿verdad? Pero la criada, Antoinette, juró haberla visto en la biblioteca, revisando unos papeles. ¿Dos lugares tan distintos a la vez? Es imposible. Mentira, olvido, o algo más siniestro está en juego. Además, el jardinero, un hombre de pocas palabras llamado Gustave, mencionó haber escuchado una discusión acalorada procedente del invernadero esa misma tarde. ¿Una discusión entre Amelia y quién? No lo especificó. Su declaración es vaga, pero significativa. ¿Qué clase de discusión podría provocar la desaparición de una reina? La policía, por su parte, se limitó a registrar el castillo, pero sus informes son incompletos. Falta información crucial. Algunos documentos parecen haber desaparecido, otros están dañados, y las notas del inspector jefe son confusas, contradictorias. ¿Fue negligencia, o alguien borró las pistas a propósito? ¿Pero qué papel jugó la iglesia en todo esto? Antoinette, la criada, mencionó una visita del padre Michel, el confesor de la reina, justo antes de su desaparición. Él era una figura influyente, cercano a la familia real, y su testimonio podría ser crucial. Sin embargo, sus declaraciones fueron vagas, incluso evasivas, limitándose a decir que Amelia estaba pasando por una crisis espiritual, nada más. Algunos rumores apuntaban a una posible conspiración dentro de la propia iglesia. Se decía que Amelia tenía acceso a información comprometedora para algunos miembros del clero, secretos que podrían haberla puesto en peligro. ¿Intentaron silenciarla? La idea es perturbadora, pero no podemos descartarla. La investigación oficial, controlada por el propio gobierno, prácticamente ignoró este aspecto. El silencio de la Iglesia, su reticencia a colaborar plenamente con la investigación, solo alimenta las sospechas. ¿Fueron cómplices, encubriendo algo para proteger su imagen? ¿O simplemente fueron observadores pasivos, incapaces o poco dispuestos a intervenir en un asunto tan delicado que involucraba a la realeza? La respuesta, como tantas otras en este misterio, permanece elusiva. Pero imagina la presión social de la época, tú. El silencio era un escudo, una forma de proteger la reputación de la familia real. Un escándalo como la desaparición de una reina, sin explicación, podría desestabilizar todo el reino. La corte, la nobleza, incluso el pueblo llano, estaban sometidos a una red de silencios y susurros, donde la verdad se convertía en un lujo peligroso. Piensa en las consecuencias para cualquiera que se atreviera a hablar. La pérdida de estatus social, el ostracismo, incluso la cárcel. La presión para guardar silencio era inmensa, una red invisible que mantenía a la sociedad en un estado de incómoda quietud. La desaparición de Amelia no era solo un misterio, era una amenaza latente a la estabilidad social. La Iglesia, con su influencia omnipresente, también contribuyó a este silencio. El padre Michel, como confesor de la reina, podría haber sido un custodio de secretos, obligado por el juramento de confidencialidad, pero también por la presión social para mantener el orden y la estabilidad. El silencio, en este caso, se convirtió en un instrumento de control social. Pero, ¿qué pasa si te digo que hoy, con las herramientas adecuadas, podemos ir más allá de las especulaciones? Imagina la posibilidad de analizar restos óseos con técnicas de ADN, buscando rastros que pudieran revelar su identidad o incluso la causa de su muerte. La tecnología nos permite reconstruir rostros a partir de cráneos, ofreciendo una imagen más precisa de cómo era Amelia. Nuevas investigaciones podrían desentrañar el misterio. Piensa en la posibilidad de analizar documentos antiguos con técnicas de imagen digital.
podríamos encontrar marcas de agua, sellos ocultos o incluso rastros de tinta invisible que pudieran revelar pistas sobre sus últimos movimientos. Incluso la correspondencia de la época, analizada con software especializado, podría revelar secretos ocultos entre líneas. La tecnología nos ofrece una nueva perspectiva sobre el pasado. Y no solo eso. La geolocalización y el análisis de mapas antiguos pueden ayudarnos a reconstruir sus posibles rutas de viaje. Podríamos analizar la información geológica de la época para comprender mejor las condiciones del terreno y las posibilidades de supervivencia en diferentes lugares. Imagina rastrear sus pasos, siglo y medio después, gracias a la tecnología moderna. El misterio se vuelve un rompecabezas tecnológico. Pues bien, imagina esto: recientemente, en los archivos nacionales de Francia, se han descubierto una serie de cartas inéditas. Cartas escritas por la propia Amelia, y otras dirigidas a ella, que arrojan una nueva luz sobre sus últimos días. Se trata de correspondencia personal, notas financieras, incluso un diario, fragmentado pero fascinante, que parece revelar una red de contactos inesperados y una posible motivación para su huida, muy alejada de las especulaciones románticas que se han mantenido durante décadas. Detalles que podrían cambiar completamente lo que creías saber. Entre los documentos, hay una carta particularmente intrigante dirigida a un banquero de Londres. Menciona una importante suma de dinero, una transacción secreta que no se ha podido rastrear hasta ahora. ¿Podría ser esta la clave para entender su desaparición? ¿Estaba Amelia huyendo de algo, o de alguien? Las nuevas investigaciones se centran en descifrar el código de esta transacción, buscando posibles pistas que puedan apuntar a un destino concreto, una identidad oculta, o incluso una conspiración mucho más grande de lo que inicialmente se creía. Pero hay más. Otra carta, escrita por Amelia días antes de su desaparición, menciona un encuentro secreto en una pequeña villa cerca de la costa francesa. El nombre de la villa está escrito en código, pero los expertos en criptografía creen estar cerca de descifrarlo. Si lo conseguimos, podríamos tener la ubicación exacta del último lugar donde se vio a Amelia, lo que nos permitiría enfocar nuestra búsqueda en un área mucho más restringida y, quizás, encontrar respuestas definitivas. Piensa en lo que esto implica. Pues bien, esas cartas, aparentemente insignificantes, han abierto una nueva vía de investigación. Imagina la emoción de los historiadores al descubrir que algunas de las cartas conservan restos de ADN. Gracias a las técnicas de análisis forense, se puede comparar este ADN con el de posibles descendientes de Amelia, abriendo la posibilidad de confirmar su identidad o, incluso, descubrir su destino final. Pero la cosa no se queda ahí. El análisis forense va más allá del ADN. Se estudian las marcas de tinta, el tipo de papel, incluso los rastros de sellos y la cal. Cada detalle, minuciosamente analizado, puede aportar una pieza más al rompecabezas de la desaparición de Amelia. Es como reconstruir un puzzle a partir de las migajas de un pasado lejano. Piensa en la posibilidad de encontrar rastros de veneno en el papel, o incluso fibras de tela que puedan identificar la ropa que Amelia llevaba. La tecnología nos permite ver lo invisible, reconstruir lo perdido y acercarnos a la verdad de una manera que antes era impensable. Cada avance científico nos acerca un poco más a resolver este antiguo enigma. Así que, ¿qué podemos aprender de casos similares? Piensa en la misteriosa desaparición de la princesa desaparecida de Lamballe durante la Revolución Francesa. O el caso de Lord Lucan, que se desvaneció en la noche tras un asesinato. ¿Qué tienen en común estos enigmas con el de Amelia? La falta de un cuerpo, la sospecha de juego sucio, y la presencia de una red de contactos poderosos que podrían haber ayudado a ocultar la verdad. Esos patrones, esos hilos que se entrelazan, nos llevan a investigar más allá de los documentos. Analizando esos casos, descubrimos que a menudo la falta de evidencia física dificulta enormemente la investigación. La ausencia de un cuerpo permite que las especulaciones y las teorías conspirativas florezcan, alimentando la leyenda, como en el caso de Amelia. Pero también aprendemos que, a veces, el silencio de algunos testigos o la destrucción de evidencia pueden resultar más reveladores que la propia evidencia. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Recuerda el caso de Agatha Christie, la famosa escritora que desapareció durante 11 días. Su desaparición, aunque finalmente se resolvió, mostró la facilidad con la que alguien puede desaparecer, incluso una figura pública.
Esto nos hace cuestionar la complejidad de la investigación en el caso de Amelia, y la posibilidad de que, en medio del caos y la intriga del siglo XIX europeo, su desaparición fuera más sencilla de lo que imaginamos, o deliberadamente orquestada. Pero volvamos a Amelia. Las nuevas investigaciones se centran en un posible viaje secreto. Imagina, Amelia, huyendo de una situación incómoda en la corte, quizás un escándalo que amenazaba su reputación, decide desaparecer voluntariamente. Algunos historiadores plantean la posibilidad de una huida cuidadosamente orquestada, con la ayuda de un amante o un confidente, hacia una nueva vida lejos del escrutinio público. ¿Te imaginas la audacia de tal plan en esa época? Otra hipótesis, más radical, sugiere un posible secuestro. Piensa en la posibilidad de que un enemigo poderoso, alguien con mucho que perder si Amelia revelaba algún secreto, la obligara a desaparecer. Esta teoría, aunque oscura, considera la posibilidad de un complot cuidadosamente planeado para silenciar a la princesa. ¿Quién podría haber tenido un motivo tan poderoso? Finalmente, la posibilidad de una muerte accidental, seguida de una ocultación deliberada del cuerpo, no puede descartarse. Un accidente, una enfermedad súbita. La época era peligrosa y las investigaciones no eran tan exhaustivas como hoy. Si hubiera ocurrido algo así, ¿quién se habría encargado de ocultar la verdad? ¿Y por qué? Entonces, ¿dónde podría estar enterrada Amelia? La hipótesis de un entierro secreto apunta a varias localizaciones. Piensa en los lugares a los que ella tenía acceso fácil, pero que a la vez pudieran mantener su desaparición en secreto. Quizás un cementerio familiar, apartado y poco visitado, en alguna propiedad de la familia Orleans. Imagina una tumba sin nombre, discreta, esperando ser descubierta. Otra posibilidad, más arriesgada, es que esté enterrada en un lugar no consagrado. Un terreno desconocido, lejos de miradas indiscretas, tal vez en una propiedad rural perteneciente a un aliado. Se necesitaría un análisis exhaustivo de las propiedades de la época, buscando registros de entierros ocultos o inconsistencias en los documentos de propiedad. También se ha considerado la posibilidad de un entierro en un convento o monasterio. En esa época, algunas mujeres de la nobleza, por diferentes razones, optaban por una vida religiosa en reclusión. Imaginemos a Amelia buscando refugio, quizás bajo un nombre falso, y falleciendo allí, con un entierro discreto dentro de las paredes del convento. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que su cuerpo nunca haya sido encontrado. Quizás, en su huida, sufrió un accidente o una enfermedad que le arrebató la vida en un lugar remoto, sin que nadie pudiera identificarla. Este escenario deja la puerta abierta a un misterio aún más profundo. Pero la desaparición de Amelia no solo es un misterio, también un vacío en la historia. Piensa en el impacto que tuvo su ausencia en la corte francesa, en la vida de sus familiares, y en la percepción pública de la monarquía. ¿Cómo afectó su misteriosa partida a las relaciones internacionales? Imagínate las especulaciones que se tejieron, alimentando rumores y teorías que perduran hasta hoy. Su legado, en lugar de celebrarse, se vio oscurecido por el misterio. ¿Cómo se recordaría a Amelia si hubiera vivido una vida plena y pública? ¿Se hubiera escrito sobre su inteligencia, sus logros o sus ideas? Su desaparición la convirtió en una figura enigmática, dejando un hueco en la narrativa histórica que muchos intentan llenar. Quizás, sin su desaparición, la historia de la monarquía francesa del siglo XIX sería diferente. Imagina el impacto que su presencia, o su ausencia, tuvo en las decisiones políticas, en las alianzas y en el rumbo de la nación. Su historia se convirtió en una nota al pie, un misterio que eclipsó cualquier posible legado que pudiera haber dejado. ¿Pero qué pasó realmente con Amelia? ¿Fue un secuestro, una huida premeditada o algo mucho más oscuro? Esa es la pregunta que ha intrigado a historiadores y aficionados durante siglos. La falta de pruebas concluyentes alimenta las teorías más descabelladas, desde un romance secreto hasta un complot político de proporciones inimaginables. Tú, como espectador, te quedas con la sensación de que hay piezas faltantes en este rompecabezas histórico. Si huyó, ¿a dónde fue? ¿Con quién? No hay registros de su presencia en ningún lugar después de su desaparición. Ninguna carta, ningún diario, ninguna pista que nos permita seguir su rastro. La ausencia de cualquier tipo de comunicaciones, en sí misma, una pieza clave del misterio, una ausencia que grita en el silencio de la historia. ¿Y si fue un secuestro?
¿Quién la secuestró y por qué? ¿Se trató de un acto de venganza, un intento de extorsión, o algo más siniestro? La falta de un móvil claro, la ausencia de demandas de rescate, todo esto contribuye a la confusión y a la multitud de teorías que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta alguna. Es un misterio que se resiste a ser descifrado. Así que, ¿qué te queda después de investigar la desaparición de Amelia? Un vacío. Una profunda sensación de misterio que resiste cualquier intento de explicación definitiva. A pesar de las teorías, las especulaciones y las investigaciones, la verdad sigue siendo esquiva, un fantasma que se escapa entre los dedos. Tal vez, la verdadera fascinación del caso de Amelia radica precisamente en esa incertidumbre. En la imposibilidad de cerrar el círculo, de encontrar una respuesta que nos dé una sensación de cierre. Es un enigma que desafía las certezas, que nos recuerda la fragilidad de la historia y la persistencia de los secretos. Recuerda que la historia, a veces, no nos da las respuestas que buscamos. La desaparición de Amelia de Orleans, más que una simple anécdota histórica, se convierte en un reflejo de la complejidad humana, de la capacidad de ocultar secretos y de la persistencia del misterio. Es un enigma que seguirá resonando a través del tiempo, invitándonos a cuestionar lo que creemos saber. Pero, ¿qué opinas tú? Después de todo lo que hemos visto, ¿cuál es tu teoría sobre la desaparición de Amelia? ¿Crees que huyó por amor, escapando de una vida opresiva en la corte? ¿Fue un secuestro, quizás orquestado por un enemigo poderoso? ¿O algo mucho más siniestro, un secreto oculto en las sombras de la alta sociedad europea del siglo XIX? Quizás Amelia encontró un final trágico, un accidente o un asesinato encubierto. Piensa en los detalles, en las pistas que hemos analizado. ¿Qué elemento te parece más sospechoso? ¿Qué personaje te genera más desconfianza? Comparte tus ideas, tu propia investigación en los comentarios. Recuerda que cada hipótesis, por más descabellada que parezca, puede arrojar luz sobre este enigma. No hay respuestas fáciles, pero tu perspectiva es crucial. ¿Qué detalles te hacen dudar de las versiones oficiales? ¿Qué te hace pensar que algo más sucedió? Anímate a participar, tu opinión importa. Y ahora, un momento para agradecer a todos los que hicieron posible este vídeo. Primero, a ti, por tu interés en la historia de Amelia de Orleans. Sin tu curiosidad, este viaje a través del tiempo no tendría sentido. También quiero agradecer a los investigadores y autores que dedicaron años a desentrañar este misterio. Sus trabajos han sido la base de esta investigación. Un agradecimiento especial a los archivos históricos de Francia y España, que abrieron sus puertas para ofrecer acceso a documentos cruciales. Su colaboración fue fundamental para reconstruir la cronología de los hechos y desvelar algunos detalles hasta ahora desconocidos. No puedo olvidar a mi equipo de edición y producción, que trabajaron incansablemente para darle forma a esta historia. Su talento y dedicación han sido imprescindibles para que puedas disfrutar de este vídeo. Gracias a su trabajo, la historia de Amelia cobra vida de una manera visualmente atractiva. Por último, pero no menos importante, gracias a ti por ver este vídeo hasta el final. Espero que hayas disfrutado del recorrido y que este misterio te haya cautivado tanto como a mí. Recuerda suscribirte para no perderte más historias como esta. ¡Hasta la próxima! Pero la historia de Amelia no es única. En el mundo de la realeza, la intriga y el misterio son tan comunes como las coronas. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurrió realmente con la desaparecida princesa Anastasia Románov? ¿O qué secretos guarda la vida de la enigmática reina Juana I de Castilla? Prepárate, porque en nuestro próximo vídeo exploraremos otros misterios reales que te dejarán sin aliento. Hablaremos de desapariciones inexplicables, de secretos de familia ocultos durante siglos y de las conspiraciones que marcaron el destino de algunos de los personajes más importantes de la historia. Personajes que, como Amelia, dejaron un enigma tras de sí que sigue cautivando a investigadores y aficionados a la historia. Te aseguro que estas historias son tan fascinantes como la de Amelia, quizás incluso más impactantes. Así que suscríbete para no perderte nuestro próximo vídeo, donde desentrañaremos otros misterios que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia de las monarquías europeas. No te lo pierdas, será una aventura inolvidable. Espero que hayas disfrutado de la historia de Amelia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más misterios históricos. ¿Qué te parece su desaparición?
Déjalo en los comentarios.